¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a De Vuelta por el Mundo. Estamos, pues en un nuevo programa más en el Café del Mercado, que ya se ha convertido, pues en este rincón que abrimos para todos los abulenses y por extensión a todo el mundo, porque a través de redes sociales y YouTube fundamentalmente nos pueden ver desde cualquier sitio del planeta, y eso es lo que también buscamos nosotros, pero al revés, que desde el sillón viajemos a cualquier rincón de Europa, de Asia. Y precisamente lo voy a dejar ya por encima. Óscar García, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, bien hallado. Nos contábamos al inicio, vamos a ir programa a programa, vamos a 2, 3 temas, aunque luego, pues la charla da, pues como suele pasar en un bar, en un café, en un restaurante, que deriva por donde deriva. Pero tú tenías ganas de un monográfico. Vamos a hablar solo de un sitio, de un destino. Y para hablar de algo tan general, ¿qué más concreto que Tokio? Tokio, que nos daría no para un programa, sino seguro que para muchos, ¿no? Porque probablemente sea uno de los lugares del mundo en el que el contraste cultural es absolutamente bestial, ¿no? En el que cualquier momento, cualquier situación o cualquier cosa que quieras encontrarle comparativa con Occidente va a ser sorprendente para nosotros. Pues entonces emprendemos el viaje, nos vamos hasta Japón, hasta el país del sol naciente, nos vamos hasta Tokio. Destino: Japón. Población: 126.981.000 personas. Punto de interés: Tokio. Tokio es la capital de Japón. Está localizada en el centro-este de la isla de Honshu. Distancia desde Ávila, en línea recta, 10.778 kilómetros aproximadamente. Cuéntame, con escalas, sin escalas, el emprender el viaje hasta este destino, complicado sobre el papel, igual de atractivo que todos, ¿cómo es? Bueno, complicado sobre el papel, entendiendo que probablemente estemos hablando de una de nuestras antípodas. Posiblemente más de 20 horas de avión, digo posiblemente porque en la mayoría de las ocasiones requiere una escala intermedia en Europa, en mi caso concretamente en Moscú. Y a partir de ahí, pues enfrentarte a una situación o a multitud de situaciones en las que vamos a poner todos nuestros sentidos a funcionar de una manera muy potente, porque cualquier cosa que veamos, tocamos, olemos en un lugar como Japón nos va a resultar realmente llamativo, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, y los que ya son habituales de este programa lo saben, no es viajar de una forma, vamos a la agencia, tenemos el hotel, 7 noches, tantos días, sino que es distinto. ¿Cómo programas este viaje o cómo haces todas esas gestiones para llegar de la mejor forma posible y tener un disfrute asegurado, por decirlo así? Bueno, yo ya os he contado varias veces que para mí y para quien viaja conmigo es sumamente importante el tomar el contacto más cercano con las gentes del lugar. Y en este caso casi hubo una obligación, porque Tokio es una ciudad extremadamente cara, especialmente a la hora de encontrar alojamiento, con lo cual nos decidimos a tratar de encontrar algún japonés que por un módico precio nos ofreciese no solo su casa para poder dormir, sino también actuar como el mejor guía posible en una inmensa ciudad como Tokio, que en nuestro caso fueron 10 días, pero es un lugar que solo en sí, Tokio, da para muchísimo tiempo y para cada día poder hacer una cosa completamente diferente a la otra, con lo cual, pues bueno, en este caso fue nuestro amigo Satoshi, un voluntario de la Cruz Roja que conocía medio mundo y que accedió a través de varios correos electrónicos a ofrecernos su casa. Como decía, una casa realmente humilde, como son la mayoría de las casas en Tokio, por los reducidos metros en los que viven los japoneses, que nos ofreció un suelo con unas futas y unos tatamis donde poder dormir cada noche, y además él hacernos de guía en algunos lugares que luego comentaremos, que sin la presencia de un japonés se hacen realmente imposibles para un occidental poder llegar a ellos, ¿no? Lo que hemos comentado en otras ocasiones, me acuerdo del Parque Kruger y de tantos sitios que hemos ya comentado, que haces una especie de guía. Bueno, pues el primer día voy a ir al norte del país, el segundo voy a coger un barco y voy a ir por aquí, lo siguiente voy a un transporte público a conocerlo. Todo esto, pero en la misma ciudad. Sí, una ciudad en la que
yo creo que la mejor manera de planificarlo tiene un doble sentido. Por un lado, escoger cada día sus diversos barrios, y por otro lado, pues abrirte a las posibilidades en torno al mundo del deporte, especialmente del sumo, de la cultura, especialmente de sus importantes museos en el espacio que tienen en los parques para los museos, o en mi caso tuve la fortuna de llegar en la época de la flor de los cerezos, y ahí hace que cada tarde todo eso sea una fiesta y dé, al menos con todas sus dificultades, momentos de conversación con japoneses, ¿no? Tú decías al inicio, yo creo que es principal y en torno a lo que gira este viaje, ahora nos lo comentarás, la figura del guía, de la persona amigo que te va abriendo puertas, y ya no sé también si en cuanto al idioma, cómo expresarte allí, inglés. También los japoneses no son muy diestros en el uso del inglés, con lo cual eso dificulta bastante la comunicación, incluso hasta el punto en el que lo que nosotros podemos entender en Occidente como comunicación verbal no es tal en lugares como Japón, y algunos de los gestos que nosotros podemos entender de una manera en Occidente no son igualmente entendidos en Oriente, ¿no? Con lo cual eso dificultaba un poco. Así es que el hecho de tener un cicerón, como tuvimos nosotros en el caso de Satoshi, para que nos acompañara a algunos lugares, fue absolutamente necesario. No solo la comunicación, sino la sociedad japonesa está cargada de tradiciones, de ritos, de cuestiones formales que hay que entender, porque de no hacerlo así no expresarán casi de ninguna manera ningún gesto que te haga sentir incómodo, pero ellos sí se sentirán incómodos, ¿no? Recordemos que para los orientales y especialmente para los japoneses el contacto físico es inexistente. Solo la posibilidad de estrechar la mano a un japonés es algo realmente increíble, y para nosotros su saludo con ese gesto casi de humillación, inclinándose de manera permanente, pues es muy llamativo. Y como te decía, ese tipo de rituales, ese tipo de tradiciones y ese tipo de lógicas sociales son, yo creo que importantes conocerlas para dar un salto en lo que siempre pretendemos nosotros, que es no ser un turista sino ser un viajero, ¿no? La reverencia, ¿no?, que siempre se dice que viene desde Asia. Cualquiera lo podemos hacer, nos metemos en Google, ¿qué ver en Japón? ¿Qué ver en Tokio? ¿Tú qué te pusiste en la lista? Bueno, yo me puse varias cosas, ¿no? Como te decía, hoy vamos a hablar de algunas. Yo tengo especial predilección por llegar a un lugar y ver sus mercados, ¿no? Primero porque te hacen situarte en una realidad, en un contexto del mundo del trabajo que para mí es importante, en un contexto social de cómo vive y en torno a qué vive la gente. Y nosotros nos acercamos hasta el mercado de Tsukiji, que es el mercado de pescado más grande del mundo. En él se pueden encontrar más de 500 variedades diferentes de frutos del mar, desde pescados inmensos hasta miniaturas, algas, caviar. Allí puedes encontrar incluso productos que quedan prohibidos en muchos lugares del mundo, como la carne de ballena, pero es un lugar inmenso que nosotros no lo pusimos como uno de los destinos objetivos. Para ello hay que pegarse un gran madrugón, llegar allí a las 5 de la mañana. Y la primera sorpresa que nos encontramos con el mercado de Tsukiji es que para los japoneses era un lugar simplemente de trabajo, y para los occidentales que visitaban Japón tampoco era un lugar especialmente atractivo, pero para nosotros fue realmente sorprendente, ¿no? Es como ir a Mercamadrid, pero a lo grande. Es como ir a Mercamadrid, pero a lo grande, y dando cada paso y encontrándote peces que no había visto en ningún lugar del mundo, mariscos que resulta sorprendentes solamente en su tamaño. Uno puede encontrar un mejillón de este tamaño y puede encontrar almejas de este tamaño también, o bueno, no lo sé, pero aún así hay una estrella en ese mercado de Tsukiji. ¿Cuál es el más codiciado? El más codiciado obviamente es el atún rojo. No olvidemos que los japoneses son el mayor consumidor del mundo de atún rojo,
Para ello hay que, como te decía, hay que madrugar mucho, hay que llegar en torno a las 5:20 de la mañana. Hay un número limitado para que los turistas accedan desde un puesto bastante exterior, difícil de entender todo el proceso de subasta, pero bueno, aparentemente uno entiende que lo que está haciendo es pujarse al mayor precio por los mejores ejemplares, ejemplares de atún rojo que en algunos casos llegan a superar $1 millón, ¿no? Y eso sabiendo que muchos de esos atunes vienen de las almadrabas de nuestro sur gaditano, ¿no? Y esa es una parte del espectáculo. La otra parte que para mí es fascinante es cómo despiezan un atún rojo, ¿no? Es como con grandes espadas, grandes sables, con una precisión absolutamente quirúrgica, despiezan el atún y después de despiezarlo lo envuelven en pequeños trapitos blancos para poner cada trozo en venta, algunos de esos trozos absolutamente o realmente caros, ¿no? Y eso son tesoros prácticamente. Es un tesoro realmente, y eso hace que ese momento resulte un momento cargado de traición y un momento cargado de silencio, ¿no? Ellos tratan de mantener el mayor silencio posible para despiezar el animal, ¿no? Es algo realmente impresionante. Decías tú de variedades, el atún, la ballena y otros que nos suenan incluso con un mito o con miedo, que lo tenemos en este lado del mundo, ¿no? Sí, otros, bueno, hay cosas que uno no sabe ni siquiera cómo es posible cocinarlas, ¿no? Además, esa mañana uno puede aprovechar para comer posiblemente el sushi o el surimi o el sashimi más rico de todo Japón, ¿no? O al menos el más fresco, con toda seguridad. E incluso puedes jugártela a comer el famoso pez globo, a eso te iba. El famoso fugu, que es fácil de encontrar y que, como todo el mundo sabe, se trata de uno de los peces más tóxicos que hay en nuestros mares y que ellos, a través de un proceso, especialmente en cuanto a su elaboración, en cuanto a su corte, por decirlo de alguna manera, tratan de eliminar esas toxinas que especialmente se centran en su hígado, es la parte del hígado y los ovarios, es la parte que está absolutamente prohibida su comercialización en Japón, pero he de decirte que nosotros fuimos testigos del consumo de esas partes incluso que son muy tóxicas y al que incluso no se tiene ni siquiera un antídoto en caso de no haber hecho bien el proceso o de excederse en la cantidad del consumo del pez globo, el fugu, ¿no? Para ir a este mercado, para ir a otros lados, ¿en coche, en autobús, no, en metro? En metro y afortunadamente en metro, ¿no? Porque uno habrá visto todas esas imágenes de los grandes cruces, especialmente de Shibuya, de cómo miles de japoneses cruzan una calle en un segundo, en poquito tiempo, ¿no? Y las calles están completamente llenas de gente, ¿no? El nivel de consumo es altísimo en Japón. Todo el mundo está permanentemente consumiendo durante todo el día, digo durante todo el día porque llegar a las 12 de la noche uno le causa absolutamente sorpresa como calles tan grandes como la Gran Vía en Madrid son las 12 de la noche y no se oye ni un solo ruido. Son amantes del silencio, cosa que para nosotros dificulta mucho, ¿no? Te iba a decir, nos une un poquito con Ávila. Claro. En ese sentido, no sé si para bien o para mal, pero sobre todo en invierno puedes hacerte un paseo que escuchas el silencio. Sí, ellos son absolutos amantes del silencio y eso se percibe, pues llegadas a las horas razonables ya ni que contar tienen en las casas privadas en las que la gente habla bajito para no molestar al vecino, ¿no? Pero como decíamos antes, el metro que es necesario manejarte, es necesario conocer en profundidad porque hay diferentes compañías de metro, hay diferentes líneas, hay diferentes colores, hay diferentes direcciones, hay diferentes tipos de metros, con lo cual requiere casi sentarte y hacer un estudio previo de cómo manejarte en el metro. No olvidemos que se trata de uno de los metros con mayor aglomeración del mundo. Más de 2.500 millones de personas se mueven anualmente en los metros de Tokio, ¿no? Y eso hay que ordenarlo, día a día, estación a estación.
hace poco en España salió una noticia de los empujadores del metro, como si lo hubiéramos inventado, pero... Y eso hay que ordenarlo, y precisamente los japoneses son muy ordenados, muy disciplinados, y no solo en el metro, sino en las calles. Uno puede ver cómo las calles tienen pintados colores en el suelo para que en la misma acera se sepa por qué trozo de acera tienes que ir si vas en una dirección o por cuál tienes que ir si vas en otra. Pero en el metro eso ya llega a los límites del orden perfecto. Estos personajes que son los empujadores son reales, se preocupan de alguna cosa más que luego os comentaré, pero uno puede comprobar cómo la gente se pone en una posición perfecta para que la gente salga y el resto entre y nadie se moleste, a pesar de que hay inmensas aglomeraciones. Y cuando uno tiene la sensación de que ya no cabe nadie más en ese vagón de metro, caben muchos más. Primero porque la gente se aprieta de una manera increíble, más que en una lata de sardinas, y a pesar de que los japoneses, como os decía antes, el contacto físico no forma parte de algo bien visto socialmente, con lo cual no se empujan con las manos. El último que entra en el vagón de metro se agarra del vagón y empuja para atrás con la espalda, y cuando ese ya se ha colocado baja las manos, y después entrarán muchos más, y cuando pensamos que no va a entrar nadie más, llega un personaje con sus guantes que empuja hasta que la puerta se termina de cerrar, pensando que nunca se va a cerrar, ¿no? Son imágenes que a nosotros nos resultan increíbles, y resulta increíble el orden, la paciencia y la seguridad con que todo eso hacen en el metro, que no solo en el metro, sino forma parte del funcionamiento de una gran ciudad como Tokio, ¿no? Sobre todo también estamos acostumbrados cuando vemos noticias o imágenes de agencia, lo que tú decías, el orden en las calles, tránsito de muchísima gente, y también algo que llama la atención, imagino, dentro de la cultura, tú decías, no tocarse, lo de las mascarillas. Ya no es para que nadie te contagie a ti, sino para que tú no pases nada a nadie. Efectivamente, ellos tienen una percepción de su vecino, por decirlo de alguna manera, en el que se sienten responsables de saber que si tienen un simple catarro puedan contagiar a la gente que comparte el metro, a la gente que comparte el trabajo, a la gente que comparte con el que se encuentran socialmente, ¿no? Con lo cual es bastante habitual entrar en un vagón de metro y la mayor parte de la gente tenga sus mascarillas, como decías muy bien tú, no con el objetivo de que tú puedas contaminarte algo, sino de que los que están contigo puedan contaminarse, ¿no? En cuanto a más sitios que te llamarán la atención, otros puntos dentro de Tokio. Bueno, estuvimos, como te decía antes, tienen una gran pasión por el sumo. El sumo yo creo que recoge no solo un deporte, sino recoge una forma de vivir que se hace extrema en los luchadores de sumo, pero que comparte grandes raíces en cómo viven los japoneses, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, no tuvimos la posibilidad, aun estando allí 10 días, de tener acceso a un combate de sumo, porque no había torneos en ese momento en Tokio. Los torneos en aquel momento se disputaban en Osaka, pero después de insistir mucho a nuestro amigo Satoshi, él nos dijo que había una posibilidad, que era ir a los establos donde entrenaban los luchadores de sumo. Lo que hizo aquella noche fue primero recordarnos una serie de elementos que formaban parte de un ritual y que nosotros nos comprometíamos, antes de acceder a ese establo, a respetar de una manera escrupulosa, ¿no? Así pues, nos fuimos por la mañana, él nos llevó en el coche, llegamos a este establo, lo llaman así realmente, en su traducción literal al inglés, y en él viven durante las 24 horas un conjunto de en torno a 10 o 20 luchadores de sumo, en el que el primer elemento que resulta muy llamativo es la jerarquía que se establece entre los luchadores de sumo. Ahí accedemos, no había ningún occidental más que mi compañera y yo. A ella las limitaciones eran mucho más rigurosas. La mujer no puede tocar en ningún momento ningún elemento del aro, del ring, por decirlo de alguna manera, El escenario, sí. Donde están los luchadores, y tampoco puede mirarlos a los ojos.
tienes que sentarte durante todo el tiempo que dura el entrenamiento, desde el principio hasta el final, no puedes levantarte durante el entrenamiento, lo entenderían como un gesto descortés. En posición de loto, nunca poner de frente las plantas de los pies hacia los luchadores, porque entienden que eso les daría mala suerte, ¿no? Entonces, los rikishis, que son los luchadores, uno puede ver desde el principio cómo ese nivel de jerarquía se establece en un plano visual, ¿no? Los luchadores profesionales llevarán el mawashi, que es ese taparrabos lo que llevan característico, lo llevarán blanco. Los novatos lo llevarán negro. Los luchadores profesionales ya llevarán el peinado tradicional absolutamente recogido, que es lo primero que hacen por la mañana, con la ayuda de los novatos, y los novatos irán con el pelo corto, ¿no? Se trata de un deporte que dura muy poco, ¿no? Son combates muy duros, muy extremos, el impacto que provocan es bestial. Sobre todo el sonido, ¿no? Tiene que impactar. Sí, realmente sobrecoge ese impacto que llevan, ¿no? Sobrecoge especialmente como los grandes luchadores de sumo, que superan seguro los 150 kilos, como los novatos, que apenas tienen entre 16 y 18 años, soportan un nivel que en algunos momentos, cuesta decirlo, pero roza la humillación, de cómo los insisten estando en el suelo, levantaros, que hay que seguir luchando, incluso en algunos momentos ensangrentados de los golpes que se provocan en el suelo, y ese nivel de humillación y de fortaleza que les generan para que lleguen algún día a ser grandes luchadores de sumo y puedan competir en los estadios donde hay un nivel de atracción hacia este deporte realmente increíble, ¿no? Se trata de hombres, nunca son mujeres, que tienen una vida muy corta porque castigan su cuerpo hacia unos niveles insospechados. El objetivo, porque no hay limitación de peso, es coger todo el peso posible, porque eso les posiciona de alguna manera en ya ser más difíciles de sacarlos del círculo o de tumbarlos, que es ahí cuando termina el combate, ¿no? Yo lo estaba pensando ahora, lo estaba imaginando antes de irnos a publicidad. Lo comparaba, pero al contrario, a lo mejor con un centro de alto rendimiento que puede ser a lo mejor de gimnasia rítmica. Disciplina, entrenamiento, peso, comida y entrenamiento durante varias horas. Entrenamiento realmente duro, ¿no? Además con un nivel muy férreo de disciplina, hasta tal punto que nos dijeron que los luchadores de sumo entran en este establo y durante mucho tiempo no ven a su familia, ¿no? Sacrifican todo por tratar de llegar, y son muy pocos los que lo consiguen, como en cualquier deporte, a la élite máxima, en las que son venerados como auténticos dioses, ¿no? Como te decía, en un deporte realmente simple, ¿no? Golpean, y el primero que se desaloje del dojo o que tumbe o hinque sus rodillas en el dojo, que eso dura segundos, ha ganado o ha perdido su combate, ¿no? Casi hay una parte en torno a los combates que también se refleja en el entrenamiento, de ritual, de cuestiones que están muy vinculadas también a la religión y a las creencias de los ancestros japoneses que están insertas en los previos al combate, que yo creo que es lo que hace mucho más atractivo este espectáculo. Y por último, antes de continuar con otras cosas, al entrar en un café o en un restaurante, ¿nos teníamos que haber quitado los zapatos? Bueno, al entrar en un café o un restaurante quizá no tanto, pero al entrar en una casa, completa seguridad, sea esta la casa en la que te alojes o sea esta la casa a la que has sido invitado. En algunos restaurantes pequeñitos, muy tradicionales, sí recuerdo que nos pidieron que nos quitásemos los zapatos. Eso es un gesto de cortesía tan característico en Japón como lo es nunca darse el dinero de mano en mano. Así dejarlo en la bandeja. Cuando vas a pagar a un restaurante, ellos te den la cuenta, tú dejes tu dinero, tus yenes en una bandeja y ellos lo cojan de una bandeja. Nunca hay un contacto o un pase de dinero de una persona a otra, porque eso es entendido como un gesto de absoluta descortesía. Pues ahora continuamos y le voy a preguntar también si se deben dejar o no propinas. Enseguida volvemos, de vuelta por el mundo.
Pues ya estamos de vuelta, continuamos con nuestros zapatos, estamos dentro de nuestra cultura y continuamos hablando de Japón, en concreto de Tokio. Óscar, propinas sí, propinas no. Bueno, no sé, la propina creo que es como un gesto muy occidental que se ha extendido a casi cualquier lugar del mundo. Supongo que en Japón, como en cualquier lugar del mundo, puede ser bien entendida o puede ser mal entendida, aunque tengo la sensación, o tuve al menos la sensación, de que en aquellos lugares en los que teníamos la tentación de dejar alguna propina no era un gesto muy bien entendido. Es un detalle que, bueno, que queríamos sacarlo como chascarrillo. Hemos hablado del metro y creo que la recomendación del libro va un poco por ahí. Cuéntanos, ¿cuál es la publicación de la que vamos a hablar? Tal vez nos pongamos algo serios, ¿no? Con este libro, ¿no? Haruki Murakami, que seguro que muchos de nuestros telespectadores habrán asociado como el escritor japonés de referencia. Yo creo que desde una perspectiva de un japonés viviendo en Estados Unidos ha tenido la capacidad de mostrar muchos elementos de la vida cotidiana de los japoneses, ¿no? De cómo algunos de esos elementos que antes hablábamos, de rituales, de tradiciones, de maneras muy diferentes de entender las cosas a como las podemos hacer en Occidente, se llegan al extremo cuando se produce un hecho tan duro como el que se produjo en el año 95, ¿no? El 20 de marzo de 1995, supongo que sería un día normal en la vida cotidiana del de los hombres y mujeres de Tokio, moviéndose a sus puestos de trabajo. Era primavera, con lo cual estarían muy pendientes del cherry blossom, de ese florecer de los cerezos que es tan bonito en los parques japoneses y les hace salir a las calles a compartir con los amigos y con la familia una comida en la calle, cuando bueno, pues, una secta, la secta de la Verdad Suprema, una secta de origen religioso, decide o lleva planeando durante mucho tiempo generar el caos en Japón, hablando del apocalipsis en Japón, y en 3 líneas muy atestadas del metro, con 5 acciones perfectamente planificadas y ejecutadas, depositan bolsas de más de 1 litro de gas sarín que pinchan con un paraguas para que se evapore ese gas sarín. Un gas sarín que, para que nos hagamos la idea de la magnitud de lo que se pretendía, apenas la cabeza de alfiler del contenido de gas sarín es suficiente para matar a una persona, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar algunas de esas bolsas que tenían casi 1 litro, ¿no? A partir de ahí, Murakami recoge en este libro, en Underground, un conjunto de entrevistas en las que se encuentran víctimas de los atentados, familiares de las víctimas de los atentados y, lo más curioso, algunos de los ejecutores de los atentados que después morirían o esperarían a la ejecución de su condena de muerte. Recordemos que Japón aún mantiene la pena de muerte, ¿no? La lectura del libro hace que uno reflexione mucho en torno a elementos muy propios de los japoneses, ¿no? Esta gente sufre la bestialidad de lo que supone el individualismo, ¿no? Los japoneses son personas muy ávidas en tratar de ayudarte si les pides una ayuda, hasta tal punto de que puedes pasar por la calle y decirles, oye, ¿sabes dónde está esto? Y si él no lo sabe, no te va a decir que no, va a llamar a otro de sus compatriotas. Porque se siente mal. Claro, porque se siente mal de decirte que no. De hecho, los japoneses tratan de rehuir siempre la negación, ¿vale? Perdona por el paréntesis, te decía también lo del idioma, porque como muchos no saben inglés, prefieren no pararse para no decirte que no. Efectivamente, así es. O tratan de buscar a alguien que trate de interlocutar contigo o te pueda acompañar donde quieres ir, ¿no? Pero eso parece no reflejarse hacia adentro, hacia cómo viven ellos, ¿no? Entonces el libro refleja el doble sufrimiento que padecieron las víctimas de este atentado, que fueron 13 llegaron a la muerte, pero casi hubo más de 2000 casos de personas que fueron afectadas por este gas sarín, que afecta especialmente al sistema nervioso, ¿no?
Esta gente, como te decía, sufrió lo que supuso el ataque terrorista en sí, pero durante muchos años sufrió también el aislamiento, la marginalidad social al que fueron condenados. Digo condenados porque la mayoría de las entrevistas uno puede detectar como, con diferencia del estrato social en el que se movieran o a qué se dedicaran, desde gente que trabaja en el metro hasta grandes empresarios que fueron afectados, pues fueron humillados en su entorno familiar. Sus hijos les rechazaron, sus mujeres o sus maridos les abandonaron y muchos fueron echados del trabajo sin ningún tipo de compensación, ¿no? Esa humillación social a la que te digo, ¿no? que fueron realmente sacrificados y que no tuvieron ningún tipo de reconocimiento a lo que padecieron, y eso yo creo que forma parte de la realidad de los japoneses, ¿no? Esa falta de compasión por el vecino, ¿no? De hecho, fíjate que en algunas de las entrevistas ellos no se percataban realmente de qué es lo que les estaba pasando, se sentían mal, incluso algunos se mareaban, y lo primero que hacían todos era tratar de llegar puntualmente al trabajo. O sea, llegaron al trabajo y después de llegar al trabajo lo que hicieron fue precisamente decirles que tenían que ir al médico, y ahí fue donde empezaron a detectar que estaban siendo afectados por las consecuencias de este gasarín, ¿no? Un libro absolutamente estremecedor, que, como te decía, me parece muy recomendable. Yo tuve la oportunidad de terminar de leerlo en Japón, y terminar de leerlo en esos momentos en los que pasábamos en el metro, que me hizo de alguna manera revivir o vivir de una manera muy cercana lo que estaba leyendo y lo que estaban trasladándome estas víctimas, ¿no? Estremecedor en sí. Con lo que estás diciendo, yo creo, con lo que estamos escuchando, por supuesto, invitamos a ir, a vivir, a sentirlo, a descubrir, ¿no? Cada uno por sí mismo, pero la distancia que hay en kilómetros, ¿se percibe en lo cultural también, ese choque? Sí, yo de hecho he conocido lugares inhóspitos en las selvas de Borneo, o lugares inhóspitos del interior del África subsahariana, o lugares bastante complicados en el acceso a algunos lugares en Sudamérica, y te puedo decir que el choque cultural que viví en Japón no lo he vivido en ningún lugar del mundo. Japón es algo diferente en Asia y Japón es algo diferente en este mundo, ¿no? Uno simplemente hace falta que se siente en un lugar público y podrá percatarse de cosas que para nosotros son absolutamente sorprendentes y para ellos forma parte de la cotidianidad. Algunas veces trataba de hacer esa labor de empatía y me imaginaba algunos de los japoneses que visitan aquí nuestros lugares, ¿no? Y como para ellos debe de suponer un choque tan bestial como para nosotros. Exacto, el ponerse en el otro lado, cuando ellos vienen. Por último, nos vamos a despedir con una sonrisa, que es lo que me has traído por aquí. No sé cómo cogerlo para no faltar el respeto, no sé si decirlo incluso así. Sería una manera correcta de cogerlo. Él es un personaje bastante habitual en Japón. Es un Daruma. Hay de diferentes tamaños. Parece ser que esta es la alegoría de un monje que oró tanto que incluso llegó a perder los brazos y las piernas. Lo podemos ver con un bigote prominente. Y es algo curioso, ¿no? Que, como decíamos antes, yo creo que forma parte de ese nivel permanente de superación que tienen los japoneses, ¿no? No hemos recurrido a algunas de las experiencias vinculadas al mundo del trabajo, ¿no? Pero en el que tratan de reflejar cómo después de contener uno de estos darumas en tu casa, tienes un reto. Ese reto empieza en el momento en que los dos cuencos de los ojos están libres y tú pintas, normalmente en el lado izquierdo, tú pintas la pupila de uno de ellos, y cuando ese reto está conseguido debes de pintar la otra pupila, ¿no? Es el inicio y el final. Es el inicio y el final, y el recordarte siempre que tienes un reto que tienes que conseguir, ¿no? Bueno, yo creo que esto resume muy bien ese nivel de superación permanente, algunas veces a costa de todo, que tienen los japoneses muy interiorizados socialmente, ¿no? Yo creo que se refleja, ¿no?, en las palabras, en las historias, en los episodios. Apasionante.
Sí, realmente apasionante. Ya te digo que es un lugar muy recomendable. Las experiencias que hemos conocido de Japón están muy vinculadas pues, al mundo del cine, al mundo del manga, pero hay muchas otras que lo hacen, ya te digo, que cada momento sea inolvidable en un lugar como Tokio, ¿no? Teníamos ganas de un monográfico y yo creo que con el tema de hoy, Óscar lo ha clavado y da para mucho más, porque como decía, nos hemos dejado fuera el manga, nos hemos dejado tantas cosas de la vida cotidiana, pero creo que nos ha gustado mucho y eso es lo que esperemos a todos nuestros espectadores. No sé si darte la mano, ¿aquí lo hacemos o no? Aquí lo podemos hacer, en Japón no estaría bien visto, pero aquí lo hacemos. Muchísimas gracias, Óscar, hasta la próxima. Gracias a ti y a vosotros. Seguiremos viajando en la 8 Ávila, de vuelta por el mundo.